Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo a revisión PC Geos, o lo que es lo mismo GeoWorks Ensemble. Bueno, ¿qué es esto? Es un entorno gráfico que aparece a principios de los años 90 de la mano de la empresa Berkeley Softwares y cuya idea era hacer sombra al mismísimo entorno gráfico Windows de Microsoft. ¿De dónde viene la idea de este proyecto? En el año 1986 Berkeley Softwares lanza al mercado para Commodore 64 el sistema operativo Geos, de ahí luego PC Geos, ¿vale? Era un entorno gráfico de 8 bits muy bien trabajado que tuvo un enorme éxito y supuso en ventas el tercer sistema operativo por estas fechas detrás de MS2 y Mac OS. Animado por ello, Berkeley Softwares pues asalta el mercado de los IBM PC compatibles y lanza un entorno gráfico, evidentemente ya no un sistema operativo, pero sí un entorno para trabajar con MS2 llamado PC Geos o GeoWorks Ensemble en su versión 1. Y posteriormente, en el año 1993, lanza PC Geos en su versión 2.0, que es la que vamos a ver hoy. Bueno, este entorno gráfico que estáis viendo aquí es una serie de aplicaciones, un compendio, es una suite realmente preparada para trabajar fundamentalmente con PCs de bajos recursos, requiere únicamente memoria convencional, aunque se recomienda memoria extendida, y se vendía con ciertas máquinas junto con MS2, ¿vale? Está bien trabajado, hay que tener en cuenta que estamos en la época en la que aparecía o acababa de aparecer Windows 3.0, este sistema requería de memoria extendida, mientras que PC Geos no, con lo cual esto suponía al principio o supuso una cierta ventaja. Hasta tal punto esto le preocupó a Microsoft que Microsoft pues hizo bullying a todas estas empresas que incluían PC Geos junto con MS2 cuando vendían su PC. Y les amenazó con retirar la licencia de MS2 si no retiraban Geos de estos sistemas. Así que pues a estas empresas no les quedó más remedio que retirar PC Geos a favor de MS2 y su entorno gráfico Windows. Este sistema acabó decayendo a finales de los años 90, fue vendido a una segunda empresa llamada New Deal, que sacó una versión más moderna de este entorno gráfico llamado New Deal Office, que también fracasó y acabó en manos de una tercera empresa llamada BritBox, que también lo intentó con un BritBox Ensemble y finalmente pues acabó finalmente desapareciendo por completo a finales de los años 2000. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Vamos a instalar GeoWorks Ensemble 2.0 en un PC retro Toshiba Satellite 320 CDT. Vamos a ver un poquito el entorno, en qué consiste y pues vamos a ver qué posibilidades tiene. Venga, pues vamos a ello. Bueno, pues nada, arrancamos nuestro PC retro, vemos ahí cómo comienza la carga de MS2 6.22. Es una instalación limpia y le he colocado 3 drivers, los controladores para unidad de CD-ROM, los controladores para tarjeta de sonido Yamaha OPL3 con compatibilidad con Sound Blaster, que es lo que lleva este PC, aunque realmente luego vamos a ver que este entorno gráfico no tiene soporte para Sound Blaster, pero sí que lo van a tener los juegos o los programas que vamos a utilizar de MS2. Y luego el controlador de ratón Qt Mouse para, pues si algún juego o algún software de MS2 lo requiere. Bueno, yo voy a hacer la instalación desde disco duro, vemos aquí la carpeta donde están los archivos de instalación, la he llamado Geos y simplemente pulso en Install y le doy al intro. Bueno, nos aparece aquí la ventana de bienvenida, felicidades por comprar Ensemble 2.0, vamos a hacer la instalación. Tenemos aquí un menú con diferentes opciones, instalar 2.0 manteniendo la versión antigua si venimos de una versión más antigua, hacer un update o un upgrade, hacer una instalación nueva o instalar herramientas y archivos que se hayan quedado corruptos. Vamos a darle a instalación nueva. Bueno, nos aparece aquí un menú para que elijamos, es curioso esto, una serie de países, no entiendo por qué aparecen solamente estos, Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido. Yo he probado hacer una instalación de Reino Unido y de Estados Unidos y son iguales, no he encontrado ninguna diferencia aparente, así que le damos a Estados Unidos y se acabó. Le damos al intro y nos dice que se va a hacer una instalación en disco duro y que metamos cuál es el disco o la unidad de disco en la que queremos instalar. Yo tengo ahora mismo 2 unidades de disco, 2 particiones, la partición del sistema C y la partición con datos D. Voy a hacer la instalación en la unidad de sistema, ¿vale? Le doy al intro y nos dice que se va a hacer una instalación y que requerimos 10 megas de espacio en disco. Nos pregunta por la ruta, lo dejamos como Geos 20 y le damos al intro. Bueno, fijaos aquí,
ahora nos aparecen una serie de errores, son 3 errores y él lo que pasa es que realmente hay 3 archivos que no encuentra. Esos archivos están en el disco duro, ¿vale? Si hacéis la instalación desde CD-ROM también os va a pasar exactamente lo mismo. No os va a pasar si hacéis la instalación desde disquetes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obviar estos errores, ahora vamos a ver qué archivos son y luego los vamos a copiar directamente de forma manual a través del MS2, ¿vale? Venga, uno de los archivos que no encuentra es geos.ini, que ya os digo que está presente. Le decimos yes para que continúe la instalación. El otro archivo es uninstall.exe, este es un archivo que nos permite desinstalar el software una vez que no lo queramos utilizar más. Le decimos yes. Y luego el archivo de ayuda readme.txt. Por alguna razón estos 3 archivos, si hacemos instalación desde unidad diferente a unidad floppy, nos dan este error. Pues nada, le decimos yes y comienza la instalación. La instalación desde disco duro o CD-ROM es muy rápida. Si la hacéis desde disquete, evidentemente va a tardar un montón, ¿vale? Yo os aconsejo que hagáis la instalación desde disco duro y os evitéis problemas. Evidentemente ahora vamos a ver cómo solucionar esto que nos acaba de pasar, ¿no? Bueno, acaba de finalizar, le damos a Finished. Y nos pregunta o nos dice que si queremos añadir el path de Geos 2.0 o de GeoWorks a nuestro autoexec.bat. Podemos decirle yes o no, simplemente esto va a afectar a la facilidad de carga del software. Venga, le decimos que sí para que lo ponga de forma manual. Nos dice que se ha modificado autoexec.bat y que he hecho una copia de seguridad autoexec.01 con nuestra configuración antigua. Venga, le damos a una tecla. Y ahora nos dice si queremos leer el archivo de ayuda readme.txt. Le vamos a decir que no, porque es posible que si le decimos que sí, va a intentar buscarlo y como no lo va a encontrar porque no lo ha podido copiar, nos va a dar un error. Así que no directamente. Nos dice que se ha completado la instalación de Ensemble 2.0 y que lo queremos correr ahora mismo. Le vamos a decir que no, porque realmente el software todavía no está bien instalado, ¿vale? Le decimos no. Nos dice que gracias por usarlo, que presionemos una tecla y nos recomienda el reinicio. Bueno, le damos a una tecla y vamos a copiar los 3 archivos que se han quedado sin copiar, ¿vale? Nos vamos a nuestra carpeta de instalación, Geos, y vamos a copiar los archivos. Uno era geos.ini, este es un archivo de configuración, ¿vale? Lo copiamos a nuestra carpeta de Geos 20, ahí lo veis. Copiamos también el archivo de uninstall.exe a nuestra carpeta de Geos 20, espero haberlo escrito bien, ¿sí? Y luego copiamos el archivo de readme.txt a nuestra carpeta de Geos 20. Bueno, pues ya hemos copiado los 3 archivos que la instalación no ha podido pues copiar y sin los cuales no podemos trabajar. Venga, pues nos vamos a nuestra carpeta de Geos 20 y arrancamos el software. Ponemos loader y le damos al intro. Y ahí veis Ensemble 2.0 cómo arranca. Bueno, ahora viene una fase de configuración previa antes de poder entrar directamente en el entorno, ¿vale? Nos va a decir, nos va a preguntar por el entorno gráfico, por el ratón y por algunas configuraciones. Bueno, nos dice ahí que se ha detectado que se ha elegido una tarjeta VGA 640-480 16 colores. Esto solamente trabaja con 16 colores, pero podemos poner más resolución, ¿vale? Vamos a darle a F10 y cambiamos la resolución. Elegimos BESA compatible Super VGA 800x600, 16 colores. Evidentemente esto dependerá de en qué PC estemos trabajando. Si trabajamos con un ordenador muy antiguo, vamos a tener que elegir otra configuración CGA o EGA o lo que sea. Venga, le damos al intro. Y ahora nos dice que se va a hacer un test para comprobar que realmente hemos elegido de forma correcta. Le damos al intro, venga, y vemos que realmente cambia la configuración, ¿vale? Bueno, pues si lo vemos bien, le damos al intro, si no F10, le damos al intro, vemos los colores, venga, vemos pasando por diferentes tests y ahora vemos la configuración de nuestro ratón. Vamos a elegir IBM, vamos a ir para abajo, le damos a la I directamente, IBM PS2 Mouse. Yo creo que con esto funciona. También podéis probar por Genius Serial. Bueno, y si no, pues probáis algún otro ratón, pero entiendo yo que si tenéis un ratón por PS2, este funciona perfectamente, ¿vale? Le damos al intro, nos pide hacer un test. Bueno, pinchamos aquí, si no nos va a dejar continuar y le damos al intro. Y ahora nos pregunta por si queremos instalar alguna impresora. Evidentemente no tenemos ninguna impresora, le decimos None. Y ahora nos aparece este error. Bueno, este error aparece y yo no sé por qué, quizá porque sea un procesador rápido, yo no sé por qué aparece, ¿vale? Lo he intentado buscar realmente la causa, pero no lo he encontrado, pero sí he encontrado cómo solucionarlo. Es un error que no nos permite arrancar el software, ¿vale? Realmente está ya configurado.
tenemos error de code KR01, tenemos que darle a la E para salir y ahora vamos a ver cómo arreglarlo. ¿Cómo se arregla esto? Bueno, pues editamos el archivo este que hemos copiado antes, que se llama geos.ini, que es el archivo de configuración del software. Le damos al intro y aquí arriba del todo aparece esta opción que dice true. Bueno, pues vamos a cambiarlo por false, ¿vale? Ponemos false y guardamos los cambios. Simplemente es hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Salimos de aquí y arrancamos otra vez. Venga, le damos al intro, cargamos ensemble y ahora ya sí que arranque, aquí lo veis, ¿vale? Nos dice que este software no se ha completado la carga porque ha habido un error, ya lo habéis visto antes. Le damos a reset y aparece ya nuestro entorno de GeoWorks Ensemble 2.0. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona el entorno. La verdad es que al principio quizá cuesta un poquito acostumbrarse, pero luego, bueno, pues te vas moviendo con facilidad por el entorno, es bastante sencillo. Bueno, tenemos aquí la ventana principal de GeoManager. Cuando arrancamos el software aparece esta ventana, que es la ventana principal que contiene las aplicaciones de la suite de GeoWorks, ¿vale? Luego vamos a ir viendo un poquito cuáles hay disponibles. Tenemos aquí una barra de tareas que nos permite acceder a diferentes partes de nuestro entorno y luego una barra de menús. Las ventanas, bueno, las ventanas tienen aquí unos simbolitos típicos para minimizar, maximizar y ese tipo de cosas. Si pinchamos, fijaos que estamos viendo aquí escritorio debajo, ¿vale? Las ventanas se pueden evidentemente minimizar y maximizar en tamaño. Bueno, pues podemos darle aquí al botón y se nos quedan ajustadas a toda la ventana. Si pinchamos otra vez, vemos el escritorio, si tenemos la ventana, bueno, pues con un tamaño determinado, y luego podemos darle a este botoncito y la ventana se nos queda aquí abajo cerrada y tenemos nuestro escritorio con el botoncito este, que no sé si es el botoncito de inicio o de GeoManager, no sé cómo lo llama exactamente, que nos permite iniciar una aplicación, ir al panel de control de impresoras o abrir el GeoManager, ¿vale? Que es la ventana principal. Bueno, aparte de eso tenemos aquí abajo una barra de tareas. La barra de tareas tiene diferentes elementos. Estamos ahora mismo en el modo univentana. Ahora mismo únicamente vemos aquí una ventana, ¿vale? La ventana, aparte de los elementos, podemos ir, bueno, pues moviéndonos a niveles superiores. Por ejemplo, tenemos aquí este botoncito que nos permite movernos a las carpetas superiores de nuestro PC, ¿no? En este caso a la carpeta, aquí veis siempre la ruta Geos 2.0. Si vamos hacia arriba vemos las carpetas de nuestro disco duro, ¿de acuerdo? Ya no podemos ir más arriba porque estamos en el directorio raíz del disco. Bueno, pinchando en cualquier momento en la bolita esta del mundo, volvemos otra vez a nuestras aplicaciones de GeoManager. Tenemos también la opción de ver multiventanas. Si pulsamos aquí, vamos viendo todas las carpetas que hemos ido abriendo. Es como una vista de recordatorio y que nos abre todas las carpetas. Hemos visto, bueno, pues nuestra carpeta de GeoManager, hemos visto también la carpeta de DOS y luego también la carpeta de Geos. En cualquier momento podemos cerrar cualquiera de estas ventanas, ¿de acuerdo? Pues ya lo veis aquí y podemos evidentemente maximizar, es un modo multiventana y podemos abrir cualquier carpeta. Si nos vamos aquí, pues veis aquí que se nos va abriendo cualquier carpeta, ¿de acuerdo? Si pinchamos aquí se nos va abriendo diferentes niveles y podemos ir moviéndonos a diferentes niveles e ir mostrando todas las ventanas de los niveles que vamos abriendo. Es un poco raro al principio de trabajar, pero luego uno se acostumbra. Bueno, en cualquier momento podemos ir cerrando. Bueno, el modo multiventana. Tenemos aquí vamos a poner en univentana y tenemos aquí el botoncito este de documentos. Este botoncito de documentos nos lleva a la ventana o a la carpeta, perdonad, de documentos, ¿no? GeoWorks 2.0 tiene una carpeta de documentos, vamos a decir así un poco a modo de Windows, ¿no? En la que se almacenan los documentos que vamos creando. Bueno, pues esta es la carpeta de documentos. Luego tenemos aquí la carpeta de DOS. Esta de aquí lo que nos lleva es a la ventana o a la carpeta que se llama DOS Room. DOS Room es una carpeta en la que podemos ir, luego lo vamos a ver cómo se hace, almacenando accesos directos de aplicaciones de MS2, por ejemplo juegos o MS2 Word o Xtrigo, las aplicaciones típicas de MS2 las podemos ir almacenando aquí en forma de accesos directos y tenerlas siempre localizadas de una manera rápida. Tenemos luego accesos directos a las unidades de disco, en este caso unidad de disquete, unidad de disco C, unidad de disco D y luego unidad de CD-ROM, si es que evidentemente hemos instalado unos drivers de CD-ROM, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este software no instala unidades de CD-ROM, los tenemos que instalar nosotros de forma manual.
Bueno, nos queda únicamente ya ver otro componente de nuestro entorno, que es la barra de menús. En la barra de menús nos aparecen las opciones para trabajar con los archivos de disco y cambiar la configuración de nuestro entorno. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito por encima al menos las opciones. Tenemos la opción de File, esta nos permite trabajar con los archivos del disco. Hemos abierto aquí una ventana, si seleccionamos cualquier archivo podemos abrirlo siempre y cuando pueda abrirse el archivo. Podemos moverlo, copiarlo, duplicarlo, renombrarlo o borrarlo. Hay dos formas de borrado, ahora lo vamos a ver. La opción esta que pone Delete lo que hace es borrar el archivo de forma permanente y luego podemos también borrarlo y mandarlo a la papelera de reciclaje. Eso sería la segunda opción. Tenemos también ver la información del archivo con dos opciones, mostrar la información, nos muestra el nombre del archivo, la ruta, el tamaño, la fecha de creación, los atributos y el tipo de archivo que es, todas esas cosas, ¿vale? Típicas de, pues de la información de archivo de MS2. Y luego también tenemos la opción de cambiar los atributos de archivo. Pinchando aquí con los diferentes botoncitos podemos cambiar a solo lectura, oculto o lo que sea, ¿vale? Bueno, aparte de esto tenemos crear carpeta, seleccionar todos los archivos, ahí lo veis, deseleccionar todos y luego la papelera de reciclaje. Bueno, la papelera de reciclaje, si seleccionamos un archivo tenemos la opción de darle al Waste Basket. El Waste Basket es la opción de mandar nuestros archivos a la papelera de reciclaje. Nos aparece aquí este menú, podemos mandar a la papelera o podemos borrar o vaciar la papelera, ¿vale? Vamos a darle a mandar. Y una vez que le mandamos nos aparece aquí este mensaje, nos dice que lo vamos a mandar, confirmamos y nos aparece aquí en nuestra papelera de reciclaje. Este botoncito que antes no hemos visto es la papelera, aquí veis el archivo que acabamos de borrar, ¿vale? No hay una opción para recuperar el archivo directamente a su ubicación original, tenemos que hacerlo de forma manual, o por lo menos yo no lo conozco, ¿vale? Simplemente le damos a mover, este archivo estaba en nuestra carpeta de MS2, pues nos vamos a nuestra carpeta de 2 y le decimos mover y se nos quita de aquí y ya lo tenemos otra vez aquí en nuestra carpeta de MS2. Bueno, pues es una papelera de reciclaje un poco prehistórica, pero nos sirve para borrar archivos y luego poder recuperarlos. Bueno, tenemos las opciones de vista. En las opciones de vista pues podemos mostrar solamente los nombres de los archivos, podemos mostrar los nombres y los detalles o mostrar los iconos, que es la vista predefinida, ¿no? Podemos luego ordenar por diferentes tipos, por nombre, extensión, fecha de creación, tamaño, ese tipo de cosas. Y luego podemos también mostrar archivos ocultos o comprimir el display. Esto simplemente lo que nos hace es hacer los iconos así como más pegaditos y más pequeños para que nos quepan más iconos en la vista, ¿no? Bueno, pues simplemente pinchando o seleccionando estos botoncitos podemos activar esas opciones. Bueno, tenemos las opciones del menú de opciones. Bueno, pues en este menú podemos cambiar el modo de comportamiento de nuestro GeoManager. Podemos cambiar, por ejemplo, la forma de que nos avisa cuando sobreescribimos archivos o cuando vaciamos la papelera de reciclaje. Podemos también modificar, por ejemplo, decirle que se minimice la ventana de GeoManager al arrancar y que nos muestre el escritorio de debajo. Tenemos también la opción de confirmar la salida de GeoManager. Cuando salimos del software siempre nos va a pedir confirmación, pues este tipo de cosas las podemos ir cambiando. Tenemos aquí una opción muy interesante que es Drive Location. Esto nos permite mover las unidades de disco a una ventana aquí flotando, aquí lo veis, y sacarlo de lo que es la barra de herramientas. Bueno, pues no sé, una opción así bastante curiosa, ¿no? Bueno, cuando hacemos algún cambio, si queremos guardar las opciones, decimos Save Options y se nos queda guardado para la siguiente vez. Bueno, luego tenemos las opciones de disco. Esto nos permite trabajar con las unidades de disco, copiar disco, formatear, renombrar, reescanear o abrir un disco en concreto, ¿no? Por ejemplo, si le damos a Format Disk, nos aparece aquí la ventana de formateo. Esto no permite formatear unidades de disco duro, aquí lo veis, solamente unidades de disquete, ¿vale? Bueno, tenemos Rename Disk para cambiar la etiqueta de un disco. Aquí sí que podemos cambiar, podemos seleccionar el disco, aquí lo veis, nuestro disco C es 2, nuestro disco D es datos y escribiendo aquí podemos cambiar la etiqueta. Y luego tenemos Open Drive simplemente para abrir una unidad de disco, es lo mismo que ir directamente a través de la barrita esta de tareas, ¿no? Lo mismo, haríamos lo mismo. Bueno, tenemos la opción de Tree, aquí nos muestra
o la posibilidad de, bueno, pues de ver un árbol de directorios. Si pinchamos aquí, se nos abre el árbol, podemos ir pinchando, bueno, pues a modo de un árbol de estos de MS2 y ver el contenido del disco. Es bastante prehistórico, a mí no me gusta mucho, y es que si pinchamos en una carpeta cualquiera, bueno, pues se nos abre la carpeta, pero no vemos el árbol, ¿vale? Si queremos ver el árbol, no nos queda más remedio que ir a multicarpeta, y aquí sí podríamos mostrar el árbol, claro, evidentemente, pero tenemos que ir ya a multicarpeta. Es un poco antiintuitivo esto, ¿no? Y podríamos ir viendo las diferentes opciones, pero en cualquier caso no está sincronizado, entonces si nos movemos a otra, se nos abre una nueva carpeta. Bueno, pues esto es así como trabaja, ¿vale? Vamos a ir aquí, mostramos otra vez el árbol y luego tenemos las opciones de expandir todas las ramas o contraer ramas y ese tipo de cosas. Bueno, utilidades. Aquí lo más interesante es Create Launcher. Nos vamos a ir a la carpeta esta que hemos visto antes, que pone 2. Esta carpeta, fijaos aquí, ya tenemos un acceso directo creado previamente. Esta carpeta contiene accesos directos a diferentes programas de MS2, ¿vale? Es un lanzador realmente de software. Bueno, pues podemos crear accesos directos nuevos dándole aquí a Utilities, Create Launcher. Si le damos aquí, se nos abre un explorador, vamos a esperar. Pues fijaos aquí, un explorador, podemos seleccionar cualquier cosa, por ejemplo el Warcraft, que es un juego de MS2, pinchamos el ejecutable y decimos usar este archivo y se nos muestra una ventana para que cambiemos las opciones. Por ejemplo, bueno, he elegido antes aquí el dragoncito, podemos elegir otro icono cualquiera, por ejemplo este de juegos, y aquí hay un montón de opciones, podemos cambiar el nombre y un montón de opciones en nuestro arranque de launcher, ¿no? Vamos a dejar todo por defecto, le damos a usar estos settings y se nos crea aquí un acceso directo y simplemente al hacer doble clic se nos abre nuestro juego de MS2 o la aplicación que sea, ¿vale? Bueno, fijaos que esta aplicación tiene sonido en MS2, esto es lo que os he comentado antes, aunque este entorno no trabaja con Sound Blaster, cuando abrimos un juego, si tenemos configurado bien nuestra tarjeta de sonido, el juego va a tener sonido, ¿de acuerdo? Pues aquí lo veis, que está trabajando perfectamente. Bueno, pues es capaz este juego o este entorno de arrancar aplicaciones de 2 sin ningún tipo de problema. Vamos a salir de aquí y salimos fuera. Cuando salimos fuera nos pide confirmación para reentrar en Ensemble o salir a MS2, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que pulsemos. Esto se puede cambiar y se puede eliminar para que no nos pregunte. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos ya por fin el menú este de Windows para trabajar con las carpetas, simplemente ir moviendo por todas las carpetas que tenemos activo en el modo multicarpeta. Y nada, cerrar todas las carpetas si queremos darle a cerrar y ya está, ¿vale? Bueno, pues esto es como trabaja el entorno. Ahora nos vamos a ver un poquito cuáles son las aplicaciones o el software que traía este entorno GeoWorks Ensemble, que la verdad es que son bastante curiosas y tenían mucha utilidad y además sobre todo en su época, ¿vale? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un entorno que traía, aparte de poder trabajar con las aplicaciones de DOS y trabajar con exploración de archivos y este tipo de cosas, pues nos permitía también trabajar con las aplicaciones propias de este entorno. Bien, pues vamos a comenzar con las opciones de Preference. Preference nos permite cambiar las opciones de nuestro entorno, tanto de software como de hardware. Si nos vamos aquí a la opción de vídeo, en esta opción podemos cambiar la opción de de nuestro modo de vídeo que hemos seleccionado al principio y durante la instalación. Hemos seleccionado Super VGA 800x616 colores, pero en cualquier momento podemos llegar a cambiarlo si nuestra tarjeta de vídeo ha cambiado o tenemos problemas con el modo que hemos elegido. Tenemos aquí la opción de internacional. Estas son las opciones regionales típicas de Windows, de moneda, de fecha, de hora. Pues simplemente seleccionamos cualquiera de ellas y tenemos aquí un montón de opciones para ir cambiando. Tenemos las opciones de texto. En las opciones de texto nos permite activar un corrector ortográfico que luego vamos a poder utilizar en la aplicación que trae esto para escribir tipo Word, ¿vale? Si no lo activamos aquí, nuestro corrector ortográfico no está disponible. Lo vamos a activar y lo dejamos ya activo. Tenemos las opciones de ratón. Bueno, pues simplemente cambiar el tipo de ratón. Hemos puesto IBM PS2, pero si no nos funciona, no nos va bien, pues podemos llegar a cambiar el driver o simplemente las opciones de aceleración y de hacer doble clic. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos las opciones de modem. Esto ahora ya no tiene ningún sentido, pero bueno, en su momento nos permitía configurar, si teníamos un modem conectado a nuestro PC, el puerto y también las opciones de velocidad y las opciones de nuestro modem, ¿no? O de nuestro puerto de comunicaciones de modem. Tenemos las opciones de impresora. Aquí no tenemos nada instalado,
Pero evidentemente podemos instalar una nueva impresora y bueno, pues configurarla sin ningún tipo de problemas y también cambiar lo que es las opciones del papel que estamos utilizando en nuestra impresora. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las opciones de fondo de escritorio. Acordaos que tenemos aquí ahora mismo un fondo de escritorio aquí en gris. Bueno, pues esto podemos llegar a cambiarlo simplemente pinchando aquí, ¿vale? Haciendo doble clic, se nos cambia el color. Podemos también seleccionar aquí un fondo de escritorio. Esto trae una serie de fondos de escritorios. Vamos a ver si encontramos uno muy interesante, que es el de la luna, que me ha hecho mucha gracia. No lo encuentro ahora mismo. Aquí, Full Moon. Bueno, pues si pinchamos aquí se nos muestra una luna y fijaos qué curioso, esta luna se le puede cambiar el color, ahora mismo está en rojo, pero si seleccionamos aquí el blanco se nos cambia a blanco. Es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Esto debe ser realmente un archivo de configuración o con una imagen pero vectorial o algo así, porque realmente no es un mapa de bits. Esto de aquí lo podemos cambiar. Fijaos aquí, el color es que me ha llamado, esto me ha hecho muchísima gracia, ¿vale? Podemos poner cualquier color que queramos a nuestra luna. Bueno, podemos verlo incluso en entero. Vamos a ponerlo entero para que lo veáis cómo queda. Bueno, pues muy curioso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenemos las opciones de computer. Aquí en las opciones de computer quizá la más interesante sea la gestión de memoria. Acordaos que tenemos un MS2, estamos trabajando con memoria extendida y aquí directamente nos aparecen las opciones de memoria que podemos ir cambiando. Él nos selecciona automáticamente la memoria que él detecta. En este caso, como tenemos cargado el controlador de Hymen.6, pues nos marca Hymen.6, ¿vale? Fijaos aquí. Pero podemos utilizar cualquier otro controlador también de memoria e ir añadiendo. Por ejemplo, si tenemos memoria expandida, podemos añadir también memoria expandida. O si no nos funciona y tenemos memoria sobre 1 mega, pues pinchar sobre memoria sobre 1 mega. O si no queremos trabajar con memoria extendida, solamente con memoria convencional, ponemos None y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, aquí también podemos cambiar algunas cosas de las opciones de nuestros puertos de puerto paralelo y de puerto serie. Bueno, tenemos las opciones de fecha y hora, pues simplemente cambiar la hora y la fecha de nuestro PC. Tenemos esta opción de fonts. No he logrado averiguar esto en qué consiste. Esto se supone que es una lista de fuentes que tenemos aquí instaladas en GeoWorks con las que luego podemos ir cambiando la apariencia del toolbars y del font menú, pero no sé cómo hacerlo. Le he dado vueltas y o debo ser muy tonto o realmente esto es más complicado de lo que parece. Podemos supuestamente ir seleccionando aquí fuentes, ¿vale? Ir añadiendo, por ejemplo, esta de aquí, pues la podemos añadir, a ver si está esta, por ejemplo, las otras ya están añadidas, o podemos quitarlas, ¿vale? E ir removiendo fuentes. Y luego aplicar las fuentes que hemos seleccionado aquí a las aplicaciones una a una, ¿vale? Es decir, podemos cambiar la fuente pues para la calculadora, la fuente para, yo que sé, para otra aplicación, para la aplicación de trabajo de texto, ¿no? Pero realmente no he sabido cómo funciona y no me llega a funcionar correctamente, así que cancelamos. Si lo probáis, me decís cómo funciona. Luego tenemos aquí la opción esta de Geos. Esto lo que nos permite es modificar la ruta del archivo de intercambio de memoria de disco y modificar el tamaño, ¿vale? Luego tenemos aquí Keyboard, bueno, pues las opciones de teclado. Las opciones de teclado, lo más interesante es poner el teclado de acuerdo con nuestro idioma. Yo tengo aquí un teclado en idioma en español, pues vamos a poner idioma en español. Para que funcione la ñ y todo, español, teclado extendido. Le damos a OK, se nos cambian las opciones de teclado y tenemos que reiniciar, aquí lo veis, el ensemble, ¿vale? Para que funcione. Hay a veces que cuando hacemos cambios de configuración nos pide reiniciar o se reinicia de forma automática. Bueno, el Lights Out. Lights Out es el salvapantallas. Tenemos aquí una serie de salvapantallas, un montón, la verdad. No he probado así nada más que uno, pero bueno, tenemos aquí un montón. Podemos también poner un password, ¿vale? Para recuperar cuando recuperemos o salgamos del salvapantallas y cambiar el tiempo de activación. Bueno, pues salvapantallas. Tenemos también Look and Feel. Bueno, el Look and Feel lo que hace fundamentalmente para lo que sirve es para cambiar el tamaño de nuestro entorno. Si le damos aquí a Medium, vamos a darle a OK, nos pide reiniciar, fijaos el tamaño de las letras. Si le damos a OK, pues se nos cambia el tamaño de los menús. Aquí veis que el menú ahora mismo está mucho más gordo. Esto de aquí la verdad es que no lo cambia, o me parece a mí que no lo cambia, ¿no? El tamaño de los iconos, pero el de los menús sí. Así que, bueno, pues ahí tenemos una forma de cambiar un poquito el tamaño. Tenemos también Lerch. Y luego tenemos aquí también una opción muy interesante para guardar los documentos de forma automática. Está puesto por defecto cada minuto, podemos quitarlo o podemos variar el tiempo de guardar documentos de forma automática, ¿vale? Vamos a poner otra vez en Small, que yo creo que está mejor así como estaba al principio.
Bueno, estamos otra vez aquí, nos vamos a Preference y pinchamos en sonido. Bueno, sonido on y sonido off. Esto simplemente tiene un sonido de altavoz de IBM, ¿vale? Los típicos del BIP. Entonces realmente no podemos trabajar con sonido Sound Blaster. Las versiones nuevas que aparecieron detrás de esta versión, las que fabricó la empresa New Deal y BritBox, sí que tenían compatibilidad con Sound Blaster, ¿de acuerdo? Entonces había ruidos y cosas del sistema que trabajaban a través de la Sound Blaster, pero en este caso no. Simplemente podemos activar el BIP o desactivarlo. Y luego tenemos la opción esta de Task Switch, que tampoco sé muy bien en qué consiste, pero que según esto, bueno, pues nos permite aplicar diferentes Task Manager de otro software. Por ejemplo, aquí nos aparece DR2, pero he llegado a ver por aquí también en algún momento, no sé cuándo, la verdad, Novel Task Max. Bueno, pues no sé, algún tipo de gestores de intercambio de aplicaciones, bueno, pues de moverse entre aplicaciones o de escritorio, que podemos llegar a introducir o a meter aquí en su funcionamiento con el Geos, pero la verdad es que no sé cómo se hace y no sé cómo funciona, ¿vale? Si le damos aquí no hace absolutamente nada. Entiendo que tenemos que tener DR2 Task Manager o Task Max instalado para poder trabajar, ¿vale? Si no, evidentemente no funciona. Bueno, pues hemos visto un poquito todas las preferencias. Vamos a ver ahora el resto de aplicaciones que nos trae este software. Venga, pues arrancamos la calculadora, nos metemos dentro y vemos un poquito el entorno de la calculadora. Tenemos aquí todas las teclas típicas, luego tenemos una pantallita que nos va guardando las cifras que vamos escribiendo, por ejemplo 98 menos 63, ¿vale? Le damos a igual y nos va mostrando las cifras que vamos escribiendo para tener un recordatorio. Esto se llama el paper tape. Bueno, vamos aquí a opciones, tenemos las opciones de memorizar, tenemos las memorias de la calculadora, un montón de registros que podemos ir rellenando, dándole aquí bueno, pues se queda guardado. Y si ahora borramos el contenido y vamos otra vez a la memoria, dándole al botón de la derecha, podemos recuperar la cifra otra vez, ¿no? Bueno, pues así trabaja la memoria. Tenemos también la opción de borrar el paper tape, que es la opción, no, la pantallita esta de aquí, que nos va recordando. Luego tenemos la opción de Customize. Tenemos aquí dos opciones muy interesantes, que son el método de anotación de números, científico o regular, y luego el cambio a calculadora científica. Podemos darle ahí y se nos abren aquí otro tipo de teclas de calculadora científica. Bueno, pues una calculadora que está muy bien. Hay que tener en cuenta que esto es un software del año 93 y tiene una calculadora bastante avanzada, ¿no? Desde luego más que la que traía, yo creo, Windows. Bueno, cerramos aquí. Nos vamos a Clock. Bueno, Clock es una cosa muy graciosa. Tenemos aquí un reloj y podemos ir cambiando el reloj pues con diferentes vistas, ¿no? Tenemos un reloj digital, un reloj analógico, un esqueleto, no entiendo muy bien esto qué significa, porque parece un reloj digital normal, y luego tenemos aquí un German, que entiendo yo que lo que hace es marcarnos con los ojos la hora, ¿no? Una cosa muy rara, la verdad. Podemos modificar la posición del reloj, da igual de qué tipo sea, lo podemos mover de un sitio para otro, ¿vale? Incluso podemos desplazarlo simplemente con el ratón. Bueno, y luego tenemos aquí más opciones para cambiar pues el color, ¿no? Ahí lo veis, de las cifras, o ponerlo más grande, o cambiar el formato entre 12 y 24 horas. Bueno, pues una aplicación del reloj. Si lo minimizamos, se nos queda el reloj por aquí flitando y ya está, ¿vale? Venga, cerramos aquí y vamos a la siguiente. Bueno, tenemos ahora una serie de aplicaciones que empiezan por Geo. Estas son las aplicaciones típicas de este administrador gráfico, ¿no? De este entorno. Bueno, pues tenemos GeoBanner. Esto era una aplicación, como muchas de las que salieron en los años 90, para crear este tipo de banners formadas por varias hojas, ¿no? Pues si queríamos crear un cartel o una pancarta así alargada, bueno, pues escribíamos y aquí veis las hojas. Fijaos que aparecen incluso las perforaciones, porque esto estaba preparado, o bueno, nos daba a entender que esto era una hoja y estas eran las perforaciones de nuestra impresora matricial, ¿no? De estas bueno, pues con agujeros. Y vemos una hoja, vemos aquí la siguiente hoja y así podemos ir viendo cómo va quedando. Bueno, pues para hacer esta construcción de banners, tenéis en mi canal una revisión de un software muy interesante bajo MS2 que se llama Bannermanía, que nos permitía hacer banners, pancartas, postales, todo tipo de cosas de este tipo, también muy típico de los años, bueno, pues 90. Bueno, tenemos GeoCalc. GeoCalc es la hoja de cálculo que nos trae este software y la verdad es que recuerda un montón a Excel. Bueno, la verdad es que parece prácticamente lo mismo, ¿no? Podemos ir metiendo valores en nuestra hoja de cálculo.
La verdad es que está muy bien, tener en cuenta que estamos trabajando con un MS2, aquí no hay un Windows de por medio, ¿vale? Y luego evidentemente pues podemos hacer todo tipo de gráficos y de cosas. Bueno, pues podemos ir poniendo además el gráfico donde nosotros quedamos o agrandarlo. A ver, aquí, bueno, pues ahí lo veis, ¿vale? Y luego evidentemente entiendo yo que corregir este tipo de, bueno, pues de gráficos, cambiar los colores y todo eso. La verdad es que está, bueno, bastante curioso, teniendo en cuenta que es una hoja de cálculo del 93 que trabaja bajo MS2. Bueno, cerramos aquí. Nos vamos a la siguiente aplicación. Tenemos GeoCom. Bueno, GeoCom, entiendo que esto es una especie de consola que nos permitía comunicar con otro PC. Se nos abre aquí las opciones de protocolo de nuestro COM1 o de nuestro modem, ¿no? Y bueno, pues cambiando la velocidad y el número, bueno, las opciones de entrada, pues entiendo que de alguna manera esto nos permitiría conectarnos y mandar mensajes, ¿no? Aquí tenemos editar mensaje, cambiar el tipo de tamaño de fuente, protocolo, terminal. Bueno, pues no sé, diferentes tipos de terminales, habría que saber cómo funcionaba esto, ¿no? Bueno, pues una herramienta aquí de comunicación. Tenemos Geodex. Bueno, Geodex es simplemente un administrador de estos de, pues de libreta de direcciones, ¿no? Nos vamos a una letra cualquiera, ponemos Luigi, aquí podemos escribir lo que queramos, ¿no? Y bueno, podemos incluso añadir un teléfono, pues aquí el que queramos, y luego ya pues ir moviéndonos a otras entradas e ir almacenando valores. Y con estas teclitas nos podíamos mover por la agenda y los valores de cada pestañita. Bueno, pues interesante, ¿no? Esto ha perdido ahora sentido, pero la verdad es que en su momento yo entiendo que sería de bastante utilidad. Bueno, tenemos GeoDraw, un programa de dibujo parecido al Paint, pero yo creo que bastante más avanzado. Nos permite hacer, pues yo que sé, formas. No he probado la cantidad de opciones que tiene, evidentemente. Esta me ha llamado mucho la atención, que es construir curvas, ¿no? Y luego cerrarlas. Y esto de aquí, entiendo, no sé si son curvas vacías. Aquí curvas poligonales, bueno, pues lo mismo que antes, pero con curvas, ¿no? Y pues no sé, la verdad es que está bastante bien, tiene un montón de opciones. He visto antes que esto guarda los dibujos como con extensión VM, que no sé qué tipo de extensión es esa de ahí. No he visto la opción de guardar como BMP y por supuesto JPG, pero bueno, entiendo que se podría trabajar con este formato de archivo. Bueno, tenemos también GeoFile. Bueno, GeoFile es una aplicación que no he logrado entender muy bien para qué sirve. Nos vale para crear formularios. No sé qué utilidad puede tener esto. Compras, pues damos aquí a compras. Hay diferentes tipos de, bueno, pues de cuadros, ¿no? Un cuadro general de texto, de números enteros, de números reales, de fecha, de hora, pues un modo a tipo de base de datos, entiendo yo que sería esto. Le damos a crear y una vez que hemos creado, vamos a cerrar aquí, no sé si se puede. No se puede, pues podemos darle a Data Entry y podemos ir rellenando las compras, ¿no? Y se nos quedan guardadas y podemos ir pasando. Yo entiendo que esto sería una especie de base de datos o algo así, muy primitiva, ¿no? Tipo Access o algo parecido. Bueno, cerramos aquí y nos vamos a GeoPlanner. GeoPlanner es simplemente, bueno, pues un administrador de estos de, pues de citas o de eventos, ¿no? Con su calendario y bueno, los eventos que podemos ir escribiendo aquí e ir guardando eventos en, bueno, pues en los calendarios. Fijaos que se nos queda un simbolito de que tenemos un evento aquí el día 25, ¿no? Bueno, pues para eso sirve. Nos podemos mover por el calendario. Evidentemente podemos cambiar también la vista, únicamente mostrar el calendario. Vamos a darle aquí en grande. Quitamos lo de both y vemos solamente el calendario. Bueno, pues para esto sirve, ¿no? Bueno, cerramos aquí. También esto ha perdido mucho sentido ahora, pero es verdad que todas estas software de entornos gráficos, incluso Windows, tenían este tipo de agendas, ¿no? De números, de calendarios. Con los móviles, bueno, y evidentemente con las aplicaciones, pues todo esto ha perdido sentido. Luego tenía GeoWrite. Bueno, GeoWrite era el editor de textos y la verdad es que está muy bien, me ha sorprendido muchísimo. Podemos ponerlo en grande si queremos, pues porque directamente, bueno, tiene un entorno muy parecido al Word. Podemos escribir cualquier cosa. A ver si escribo bien. Y luego podemos modificar, pues como todos los editores de texto, el tamaño de letra, el tipo de letras. Esto sí es verdad que trae muy poquitos tipos de letra, muy pocas, aquí lo veis, no sé, es muy limitado. Yo no sé si es posible, sería posible en su momento con algún tipo de expansión o algo meter más fuentes, pero bueno, estas son las fuentes que hay. Y podemos también darle, no sé dónde está, a Check Spelling. Check Spelling, si lo hemos activado en las opciones de Preference, acordaos, pues podemos darle aquí a Check Spelling e incluso, bueno, pues aquí tiene un diccionario de estos de ortografía. La verdad es que está muy curioso, ¿eh? Estamos hablando de un editor que trabaja realmente bajo MS2, no estamos en Windows. Entonces, pues está muy bien.
Tenemos una visualización de nuestra hoja, ¿vale? Como, bueno, pues como se va a imprimir, una vista de impresión que la verdad es que funciona de maravilla. Bueno, cerramos aquí. Vamos a cerrar y nos vamos a Scrapbook. Bueno, Scrapbook es muy interesante. Esto es una especie, vamos a borrarlo para que entendáis cómo funciona esto. Borramos todo. Esto es una especie de portapapeles avanzado. El Scrapbook nos permite almacenar entradas de texto. Si nos vamos a un archivo de texto y copiamos un texto cualquiera, por ejemplo este que está aquí, le damos a editar, copiar, esto se nos queda almacenado en el portapapeles en la memoria, pero el Scrapbook es un portapapeles permanente. Podemos pegar aquí entradas, nos vamos a la siguiente hoja, bueno, no hay más, esta es la siguiente, ¿vale? Podemos crear otra hoja más, aquí, copiando esta segunda entrada, le damos a pegar y se nos queda una hoja 1 y una hoja 2, ¿no? Con diferentes textos. Incluso creo recordar que he leído por algún lado, aquí en los archivos de ayuda, porque tenemos aquí un botoncito de ayuda, que no sé si lo he comentado, pero todas las aplicaciones tienen su botoncito de ayuda. He llegado a leer que podemos llegar a colocar aquí imágenes, y esto se guarda de manera permanente. Si le damos a Save y ahora cerramos el Scrapbook, si lo volvemos a abrir, pues se nos quedan aquí y podemos recuperar el texto para usarlo, bueno, pues aquí copiando a cualquier sitio, un editor de textos o donde queramos. Bueno, pues una herramienta bastante curiosa. Bueno, tenemos un editor de textos que es muy parecido al Notepad, por no decir que es igual, ¿no? Podemos cambiar el tamaño de fuente y escribir cualquier cosa. Esto es un editor de texto plano TXT. Bueno, no tiene mucha historieta esto, no vamos a comentar mucho más sobre ello. Y luego tenemos aquí por último un par de juegos que son el Solitario y el Tetris. Bueno, pues un solitario muy parecido a los que trae MS2. Yo, bueno, no he jugado mucho a los solitarios, pero bueno, sé más o menos cómo funcionan. Y la verdad es que está bien, tiene un diseño bonito, tiene un montón de opciones aquí. Entiendo que pues un montón de opciones también de juego y todo para cambiar el tipo de juego. Bueno, cerramos aquí y vamos al Tetris. Bueno, pues esto sí que me ha llamado muchísimo la atención. Un Tetris en un sistema de entorno gráfico, un juego que ya viene implementado por defecto. Pues la verdad es que está muy bien, podemos jugar incluso a 2 jugadores, entiendo que con el mismo teclado, pues uno con unas teclas y otro con otra. La verdad es que está muy bien y luego tenemos, bueno, aquí veis un montón de cosas para personalizar. Pues nada, le damos a New Game, las figuras están bien hechas, dándole a la F podemos rotarlas. Y me ha llamado mucho la atención porque yo nunca he visto un Tetris en ningún sistema de estos así instalados, ¿no? No sé si algún Linux lo trae, supongo que sí, pero desde luego Windows no lo traía y me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues hasta aquí lo que son las aplicaciones de este software. La verdad es que hemos hecho una revisión más o menos completa. Nos quedan algunas cosillas que ver. Bueno, alguien me puede preguntar, ¿esto es capaz de reproducir archivos? Vamos a ir aquí a nuestra carpeta, nuestras carpetas de nuestro disco duro. ¿Es capaz de reproducir archivos multimedia? Pues no es capaz. Esta versión de GeoWorks en 2.0 no es capaz, ¿vale? Tenemos aquí un montón de archivos multimedia. Si pulsamos cualquiera, un archivo .gif no lo abre, un archivo AVI no abre ninguno, BMP, JPG. Bueno, pues esto es una pega, habría que tener los software necesarios para abrir cada formato de archivo. Podemos trabajar con aplicaciones de MS2, eso sí, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si queremos abrir MP3, bueno, pues podemos ir a nuestra aplicación de reproducir MP3 que os he traído aquí bajo MS2, que es MPX Play. Esto no venía con el software, evidentemente. Le damos a MPX Play. Se nos abre la aplicación, es una aplicación bajo 2. Como tenemos los drivers de la tarjeta de audio instaladas, podemos seleccionar cualquier MP3 y veis aquí que funciona y que lo reproduce, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Bueno, pues evidentemente hace falta tener reproductores externos para poder reproducir este tipo de archivos, ¿no? Lo mismo ocurriría con los archivos de, pues lo que sé, de vídeo o los archivos de imágenes, pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, para los de vídeo, que estamos hablando del año 1993 y hay muy pocas aplicaciones de MS2 que puedan reproducir archivos de vídeo, ¿vale? Yo solamente lo he logrado con una aplicación, es una cosa complicada, entonces, bueno, pues para abrir archivos de imágenes, pues cualquiera, a lo mejor, editor de imágenes bajo MS2 nos valdría. Bueno, tenemos también aquí aplicaciones de MS2, os he traído Word para MS2 y vemos que arranca evidentemente perfectamente y podemos abrir cualquier archivo de doc bajo MS2 y funcionar con total normalidad. Tenemos también, os he traído aquí otra aplicación bajo MS2, son simplemente aplicaciones para probar que realmente esto está funcionando. X3 Gold, bueno, pues X3 Gold, que es el administrador de archivos este famoso, pues también funciona y podemos explorar y no hay ningún problema.
Bueno, pues poco más. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante importante a este curioso, bueno, pues entorno gráfico. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. Hay que tener en cuenta que esto, bueno, era un entorno gráfico del año 1993, acababa de salir Windows 3.x. Windows 3.x nos permite hacer más cosas, entre otras cosas porque también había software preparado para ese entorno gráfico, cosa que esto no tiene. Aquí no entiendo yo que no podemos añadir, no sé si habría alguna posibilidad de esta marca de añadir más aplicaciones o alguna versión un poco más avanzada con más cosas, no lo sé, pero bueno, en cualquier caso podemos abrir aplicaciones de MS2 y trabajar con ellas perfectamente. Os traeré también las dos versiones más modernas de este GeoWorks, que ya os he comentado antes que acabó vendida a otra empresa que se llama New Deal. Esa versión nueva fue New Deal Office. Había varias versiones, veremos New Deal Office 2000. Tenía un entorno ya no parecido a este, sino más parecido al del Windows 95. Y luego también veremos BritBox Ensemble, que es, bueno, pues otro entorno gráfico también derivado de New Deal, que es realmente derivado de GeoWorks, que también tenía un aspecto de Windows 95. Y bueno, veremos un poquito qué diferencias hay y cómo funciona. Pues nada, espero que os haya gustado, darle una oportunidad, es muy interesante. Acordaos que esto trabaja con procesadores XT, con memoria convencional, y me parece increíble que esto, bueno, pues pueda funcionar bajo MS2 de esta manera. Pues nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.